Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde les traemos lo candente del mundo del entretenimiento turco. En este espacio analizamos cada detalle, cada rumor y cada giro inesperado que nos dejan con la boca abierta. Y hoy, amigos tenemos un plato fuerte, uno que estoy segura que los va a dejar tan sorprendidos como a Mu. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan, el Galu, que ha robado corazones en toda Latinoamu copyright rica, y su inesperado apoyo a la talentosísima Esla Turkolu. Su copyright que muchos pensando, ¿Esla? ¿De qué copyright estamos hablando? Tranquilos, respiren hondo porque les prometo que este vídeo estará lleno de información superíndice 3N jugosa, teorías locas y mucha pasión superíndice 3N turca. Vamos a descentrar más menos a esta noticia juntos, analizando cada pista y detalle para entender qué copyright pasando realmente entre estos dos gigantes de la actuación superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Su suscripción superíndice 3N es nuestro combustible. Y ahora abrochen sus cinturones, preparen sus palomitas y sumu copyright hanse conmigo en esta historia que los dejará boquiabiertos. La verdad es que cuando vi la noticia por primera vez, también copyright me quedo copyright helada. Halil İbrahim, apoyando a Esla. ¿Qué copyright pasando a Q? Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar un poquito el contexto de ambos artistas. Halil İbrahim Ceylan, como todos sabemos, saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a su papel en la exitosísima serie Emanet. Su carisma, su talento y seamos honestos, su atractivo físico, lo convirtieron en un fenómeno superíndice 3 global. Desde entonces cada uno de sus movimientos es seguido con lupa por millones de fans alrededor del mundo. No es para menos, el hombre tiene una mirada que derrite glaciares y una sonrisa capaz de iluminar toda Estambul. Su interpretación superíndice 3N de llaman KRML, un hombre atormentado por su pasado pero con un corazón superíndice 3N noble, Kalu superíndice 3 hondo en el público femenino, y no solo. Halil İbrahim supo transmitir la complejidad de su personaje, sus luchas internas y su gradual transformación superíndice 3N a lo largo de la serie. Por otro lado, tenemos a Esla Turkolu, una actriz igualmente talentosa y carismática que también copyright N ha conquistado al público con su trabajo en diversas series, incluyendo Emanet, donde precisamente compartió superíndice 3 pantalla con Halil İbrahim. Esla no se queda atrás en talento y belleza. Su interpretación superíndice 3N de ser KRML, una joven inocente y valiente que se ve obligada a asumir la responsabilidad de cuidar a su sobrino, fue simplemente conmovedora. Su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada la convirtió superíndice 3 en una de las actrices queridas de Turquía. Su química en pantalla era innegable y generó superíndice 3 una legión superíndice 3N de fans que son más menos avan con verlos juntos también copyright N fuera de la ficción superíndice 3N. Los ALS, como se autodenominaron estos fans, inundaban las redes sociales con montajes, fanfics y todo tipo de expresiones de su deseo de verlos como pareja. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La realidad a menudo es mucho compleja y menos romántica. Después copyright de su salida de Emanet, Esla se vio envuelta en una polu copyright mica que sacudió superíndice 3 los cimientos de la farándula turca. Su abrupta salida de la serie, las acusaciones de incumplimiento de contrato y las batallas legales que se desataron a raíz de esto, la pusieron en el ojo del huracán. Fue un momento difícil para ella, y muchos se preguntaban si su carrera se vería afectada por este escándalo. Los detalles exactos de la disputa legal nunca se hicieron completamente públicos, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables con la productora de la serie. Se hablaba de condiciones de trabajo injustas, presión superíndice 3N excesiva y falta de respeto a los derechos de la actriz. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 a tal punto insostenible que Esla tomó superíndice 3 la difícil decisión superíndice 3N de abandonar la serie, a pesar de lo con diéresis copyright cito que estaba cosechando y del cariño más menos o del público. Durante todo este tiempo Halil İbrahim se mantuvo en silencio. No hizo declaraciones públicas sobre el tema,
lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es las especulaciones. Algunos interpretaron su silencio como una falta de apoyo a su ex compau más menos era, mientras que otros creían que simplemente estaba tratando de mantenerse al margen de la polu copyright mica. La verdad es que nadie sabe con certeza que copyright pensaba o sentía a Lil Ibrahim con respecto a toda esta situación superíndice 3N. Este silencio fue especialmente doloroso para los fans de Alsl, quienes esperaban que Lil Ibrahim saliera en defensa de Esla. Muchos se sintieron decepcionados y abandonados, y comenzaron a cuestionar la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N. Se especulaba con que la productora habría presionado a Lil Ibrahim para que no se pronunciara, o que simplemente no quería arriesgar su propia carrera al tomar partido en una disputa tan mediática. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hace apenas unos días, Lil Ibrahim sorprendió superíndice 3 a todos al hacer una publicación superíndice 3N en sus redes sociales que dejó superíndice 3 a mu, SD1 con la boca abierta. En esta publicación superíndice 3N, Lil Ibrahim expresaba su admiración superíndice 3N por el trabajo de Esla Turkoglu y le deseaba mucho con diéresis copyright cito en sus proyectos futuros. Además elogiaba su talento, su profesionalismo y su carácter, dejando claro que la considera una gran actriz y una gran persona. La publicación superíndice 3N, acompañó más menos de una foto de ambos durante los tiempos de Emanet, fue breve pero contundente. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para transmitir un mensaje de apoyo y respeto, sin entrar en detalles sobre la polu copyright mica. Fue una forma elegante y sutil de romper el silencio y mostrar su solidaridad con Esla. Imagínense la reacción superíndice 3N de los fans. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. ¿Qué copyright significaba este apoyo inesperado? ¿Será que Lil Ibrahim siempre estuvo del lado de Esla, pero prefirió superíndice 3 no manifestarlo públicamente hasta ahora? ¿Será que su intención superíndice 3N es limpiar la imagen de Esla y ayudarla a superar este momento difícil? O tal vez simplemente se trata de un gesto de amistad y solidaridad entre dos colegas que se respetan y admiran mutuamente. Los fans de Alsl revivieron su esperanza de verlos juntos, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. Se crearon hashtags como almohadilla Lil apoya Asla y almohadilla Al siempre juntos, que se viralizaron en cuestión superíndice 3N de horas. Otros muy escépticos cuestionaron la sinceridad del gesto y lo interpretaron como una simple estrategia de marketing. Las respuestas a estas preguntas, por supuesto, no son sencillas. Nadie excepto Lil Ibrahim y Esla sabe con certeza que copyright hay detrás de este apoyo. Sin embargo, podemos analizar algunos posibles escenarios y tratar de entender las motivaciones de Lil Ibrahim. En primer lugar, es posible que Lil Ibrahim, al igual que muchos otros, crea que Esla fue injustamente tratada en este asunto. Tal vez considera que las acusaciones en su contra son exageradas o infundadas, y que ella merece una segunda oportunidad. En este caso, su apoyo será un gesto de solidaridad y una forma de defender a una persona que considera víctima de una injusticia. Quizás al ver el linchamiento mediático que sufrió superíndice 3 Esla, sintió superíndice 3 la necesidad de romper su silencio y alzar la voz en su defensa. A lo mejor, tras bastidores, ha estado siguiendo de cerca la situación superíndice 3N y ha llegado a la conclusión superíndice 3N de que Esla tiene la razón superíndice 3N. En segundo lugar, es posible que Lil Ibrahim simplemente quiera mantener una buena relación superíndice 3N con Esla. A pesar de la polu copyright mica, ambos compartieron momentos importantes en Emanet y crearon un vínculo especial. Es natural que quieran seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente en sus carreras. En este caso, su apoyo será una forma de demostrarle a Esla que sigue contando con diéresis copyright L, a pesar de las circunstancias. Es comprensible que tras haber compartido tantas horas de trabajo y haber creado juntos una historia que ha cautivado a millones de personas, Lil Ibrahim sienta un afecto genuino por Esla y desee mantener una relación superíndice 3N cordial con ella. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que este apoyo sea una estrategia de relaciones públicas. Tanto Lil Ibrahim como Esla son figuras públicas, y sus decisiones tienen un impacto en su imagen. Es posible que sus representantes hayan considerado que este apoyo será beneficioso para ambos, ayudando a limpiar la imagen de Esla y a mostrar a Lil Ibrahim como una persona generosa y solidaria.
En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y los representantes de los artistas a menudo recurren a este tipo de estrategias para mejorar su percepción superíndice 3N pública. No será la primera vez que una acción superíndice 3N aparentemente espontánea resulta ser una jugada cuidadosamente planificada. Sea cual sea la razón superíndice 3N detrás de este apoyo, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los fans de ambos actores están divididos, algunos aplauden el gesto de Halil İbrahim, mientras que otros lo critican por supuestamente traicionar a sus antiguos compa más menos héroes de Emanet. La polu copyright mica servida, y estoy segura de que este tema seguirá dando mucho que hablar en los superíndice 3 No solo los fans han reaccionado a la noticia, sino también copyright en otros actores, productores y figuras de la farándula turca. Algunos han expresado su apoyo a Halil İbrahim, elogiando su valentía y solidaridad, mientras que otros han preferido mantenerse al margen, temiendo verse involucrados en la polu copyright mica. Pero de la polu copyright mica, creo que este gesto de Halil İbrahim es un ejemplo de la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil caer en la envidia y la rivalidad. Sin embargo, cuando vemos a figuras públicas como Halil İbrahim extendiendo una mano a sus colegas, nos damos cuenta de que aún hay espacio para la bondad y la compasión superíndice 3N. En un medio donde las apariencias a menudo priman sobre la autenticidad, gestos como este son un soplo de aire fresco y nos recuerdan que al final del día, todos somos humanos y necesitamos el apoyo de los demás. Y ahora, queridos amigos, quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 el apoyo de Halil İbrahim a Esla? ¿Creen que su gesto es sincero o hay algo detrás con diéresis copyright L? ¿Creen que Esla merece una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que sienten sobre estos temas. No se corten, exprésense libremente y compartan sus teorías y especulaciones. Este es el momento de desatar toda la pasión superíndice 3N turca que llevan dentro. Y recuerden, este es solo un vídeo de análisis y especulación superíndice 3N. No tenemos la verdad absoluta, pero nos encanta explorar todas las posibilidades y compartir nuestras ideas con ustedes. La información superíndice 3NAQ presentada se basa en lo que se ha publicado en diferentes medios y en nuestras propias interpretaciones. Al final, cada uno tiene su propia opinión superíndice 3N y es libre de creer lo que quiera. No pretendemos sentar tedra ni imponer nuestra visión superíndice 3N, sino simplemente ofrecerles un espacio para la reflexión superíndice 3N y el debate. En resumen, hoy hemos analizado el sorprendente apoyo de Halil İbrahim a Esla Turkolu, una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Hemos explorado las posibles motivaciones de Halil İbrahim y hemos analizado las diferentes reacciones que ha provocado este gesto. Hemos recordado el contexto de ambos artistas y la polu copyright mica que rodeó superíndice 3 la salida de Esla de Emanet. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo en momentos difíciles. Hemos destapado la olla de grillos del drama turco, y ahora les toca a ustedes decidir qué copyright creen que está pasando realmente. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Cada me gusta, cada suscripción superíndice 3N y cada comentario son un regalo para mí. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Su me gusta es un gran incentivo para seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Halil İbrahim y Esla. Ayúdenme a difundir esta noticia y a generar un debate interesante sobre este tema. Cuanto más seamos, mejor lo pasaremos. Y lo más importante es suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo más candente del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se despeguen de este canal. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.